A veces, para entender la historia, no hay que mirar lo que se dice, sino lo que se calla. Hoy vamos a explorar justamente eso, cómo unos archivos exiliados nos cuentan una verdad que fue silenciada por mucho tiempo sobre la matanza de 1932 en El Salvador. Pensemos en esto por un momento. ¿Qué pasa si la historia oficial, la que se enseña en las escuelas, se construye sobre un vacío, sobre un silencio? Pues esto no es para nada una pregunta teórica. Es que en El Salvador, la historia oficial de 1932 se levantó precisamente sobre el silencio de una masacre. Y ahora vamos a ver cómo fue que pasó. Bien, toda esta historia arranca en 1932, en El Salvador, y el epicentro de todo es un filósofo muy influyente, Alberto Masferrer, que está en su lecho de muerte. Y claro, mientras Masferrer agonizaba, su legado se convirtió en un verdadero campo de batalla. De un lado tenías a la Iglesia, del otro a movimientos nacionalistas, al Estado. Todos querían un pedazo de sus ideas. Cada uno, por supuesto, para empujar su propia agenda política. Y la cosa se puso intensa. Fíjense en esta frase del escritor Salarrué. Lanzó una crítica, pero ¿qué crítica? Durísima. Básicamente comparó el oportunismo de la Iglesia con un estereotipo súper violento, casi sacado de una película de Hollywood de la época. Pero aquí viene lo realmente importante de todo esto. Mientras toda la élite intelectual estaba enfrascada en este debate, en esta guerra de palabras sobre el legado de un filósofo, algo mucho, mucho más terrible estaba pasando. Se estaba silenciando activamente una masacre que ocurría literalmente al mismo tiempo. Y ojo, no es que todos callaran. Hubo voces valientes, como la del intelectual Juan del Camino, que lo dijeron con todas sus letras: espantosas matanzas. Pero su voz era una entre muchas. Y la verdad, bueno, la verdad estaba siendo enterrada bajo capas y capas de silencio. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? Si la historia oficial se cayó, si se impuso el silencio, ¿cómo es que hoy podemos hablar de esto? Bueno, la respuesta no está en el país. Está en unos archivos que tuvieron que huir, que fueron forzados al exilio. A estos documentos se les conoce como archivos migrantes, y es un nombre perfecto, porque son exactamente eso: testimonios, relatos de primera mano que lograron sobrevivir solo porque alguien se los llevó, a escondidas, fuera del país. Y el viaje de estos papeles es una odisea, una historia en sí misma. Imagínense, primero se escriben en secreto, en medio del peligro. Luego tienen que ser sacados del país para que no los destruyan. Encuentran un hogar seguro en el exilio. Y ahora viene la parte más irónica. Hoy en día muchas veces son ignorados por el mundo académico, que termina siendo un obstáculo para que esta historia se conozca. Y esto es lo que resulta más impactante, diría yo. Porque hoy el mayor obstáculo para que estos archivos vean la luz ya no es un dictador que ya no existe, ¿no? Según la fuente que analizamos, el problema es el consenso académico actual. Un consenso que parece encontrar el contenido de estos papeles, digamos, inconveniente. Este silenciamiento, este olvido selectivo, pues claro, crea una brecha gigante entre lo que la gente pensaba en ese momento y lo que recordamos o creemos recordar hoy en día. Para que quede más claro, veamos un ejemplo concreto. A ver, pensemos en el escritor Francisco Gavidia. Si vamos a los archivos de 1933, lo encontramos certificando públicamente, frente a las autoridades, la democratización de la región. Pero, si preguntamos hoy, la memoria colectiva nos dice otra cosa. Lo ha convertido en un opositor, en un crítico de esa misma dictadura. Es una contradicción total con lo que dicen los documentos de la época. Y no fue un caso aislado. Miren esto. La revista más importante de la época que luchaba contra las dictaduras, el Repertorio Americano, denunció a todo el mundo. A Cuba, a Santo Domingo, a Panamá, pero a El Salvador lo dejó fuera de la lista. ¿Por qué? Porque se enfocaron en otra cosa, en que el régimen salvadoreño se oponía al imperialismo de Estados Unidos, y eso para ellos pesó más. Y todo esto nos lleva, inevitablemente, a la figura que está en el centro de esta tormenta: el presidente Maximiliano Hernández Martínez, un hombre que es recordado de formas totalmente contradictorias. Es como si tuviera dos caras.
Por un lado, el antiimperialista, el que se le plantó a Estados Unidos para defender la soberanía nacional. Y por eso algunos intelectuales lo apoyaban. Pero por otro lado, estaba el sanguinario, el responsable directo de las espantosas matanzas. El mismo intelectual Juan del Camino fue quien describió esta dualidad a la perfección. Y esa contradicción es un legado que llega hasta hoy. Es la idea de que se puede construir una fachada brillante, llena de logros artísticos y literarios, mientras los cimientos de esa construcción están manchados de represión y violencia. Una contradicción que, de alguna manera, sigue muy viva. Entonces, todo esto nos lleva a una pregunta de fondo, ¿verdad? ¿Cómo funciona la memoria colectiva? ¿Por qué a veces elegimos qué recordar y, sobre todo, qué olvidar? Incluso cuando las pruebas, los archivos, están ahí. La fuente que estamos analizando sugiere una respuesta que es bastante incómoda. Y es que para que el pasado encaje con las historias que nos queremos contar hoy, tenemos que, metafóricamente, clausurar los archivos. Es decir, cerrar la puerta a esas verdades que no nos convienen, que nos incomodan. Y así, al final de todo este recorrido, la pregunta que nos dejan estos archivos migrantes es, quizá, la más importante de todas. No es solo qué pasó, sino la historia de quién es la que se termina contando, y más crucial todavía, quién decide qué es lo que debemos olvidar.